Yo quiero expresarle a Martín Caparrós el orgullo y el honor de tenerlo aquí en la Universidad del Rosario, en esta lección inaugural de la maestría en periodismo, con presencia de estudiantes de la maestría, pero también con presencia de estudiantes del programa de periodismo y opinión pública de pregrado y en general de la Escuela de Ciencias Humanas y del resto de facultades de la universidad. Es impresionante lo que usted logra atraer y yo creo que eso habla de su... Hay veces también, sí. Y quiero agradecerle también muy especialmente a Juan Carlos Iragorri, que nos ha permitido siempre como conductor de esta maestría en periodismo el tener figuras como la de Martín Caparrós aquí presente para discutir sobre distintos temas. Normalmente estas conversaciones uno sabe que van a responder una pregunta hacia dónde va el periodismo, pero realmente no sabe hacia dónde van las conversaciones. Él sabrá dirigirnos a algún punto y tendremos la posibilidad de aprender de seguramente muchos temas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Juan Carlos Iragorri, el director de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario, que está apoyada por RCN y por Publicaciones Semana. Gracias, señor rector, por esta introducción, y a Carlos Patarroyo, el director de la Escuela de Ciencias Humanas, a Camilo Bonilla, también de la escuela, a María Guerrero de RCN y a Angélica Sánchez de la revista Semana, que es posible que esté por aquí. Y en primer lugar quiero darle las gracias a Martín Caparrós por estar aquí con nosotros. Que Martín, es un honor para esta universidad que esté con nosotros. Bueno, Martín Caparrós es, ustedes todos lo saben, un hombre muy conocido, es escritor y periodista argentino. Hace un rato le pregunté cuántas novelas ha escrito esta mañana y me dijo creo que 11 o 12, de modo que creo que es alrededor de una docena son las novelas que él ha publicado. Ha escrito muchísimas crónicas y reportajes en distintos medios de comunicación, ha dirigido revistas, incluso algunas sobre vinos y sobre cocina, y se ha ganado premios literarios como el premio Herralde, y en el periodismo se ha ganado premios como el premio María Moores Cabot, que da la Universidad de Columbia en Nueva York, y como el premio Redia España de periodismo. Antes de hacerle la pregunta de hacia dónde va este oficio, quería que nos contara usted cómo empezó en esto. Usted no se graduó de periodista, ¿cómo fue esa historia? Bueno, hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Gracias, Juan Carlos, por haberme invitado en un día frío de, no sé qué sería, enero o algo así, o diciembre en Madrid, en el viejo café comercial. No importa lo del café comercial, porque es una especie de signo de cierta madrileña. Es un café muy decisivo de la vida madrileña de las últimas décadas y había cerrado hace 2 o 3 años para desconsuelo de muchos melancólicos como yo. Y abrió de nuevo. Y yo lo volví a ver el día que nos encontramos allí a tomar un café una mañana. Yo empecé de casualidad, como suelen empezar tantas cosas. En realidad, yo cuando era chico quería ser fotógrafo. Mi padre, que no tenía nada que ver con esa profesión, era psicoanalista porque quería ser argentino. Sí, porque era español, entonces para tratar de hacerse el argentino se hizo psicoanalista, supongo. O quizás por alguna otra razón, vaya a saber. Yo comentaba recién que cuando me dicen doctor, cosa que no soy ni quiero ser, siempre me hace pensar en mi padre, que era doctor Caparrós, o mi abuelo, que era el doctor Caparrós, pero yo no lo soy, a menos que... mi padre tenía un laboratorio en casa, en uno de los baños de la casa se había hecho un laboratorio fotográfico. La mayoría de ustedes, esto de laboratorio fotográfico les debe sonar a chino básico, pero hubo tiempos en que la fotografía no estaba ni en los teléfonos, ni en unos y ceros, digamos, ni en soporte digital, sino que estaba, quizás alguna de todas estas cámaras tiene todavía celuloide, ¿no? ¿Son todas digitales? Todas digitales. Yo tengo algunos amigos viejos fotógrafos que todavía resisten con el celuloide, con los rollos de film, pero son los menos. Bueno, hubo tiempos, todos los tiempos hasta hace 20 años, en que la fotografía se imprimía, la luz se imprimía sobre lo que se llamaba un negativo, era un cuadradito, digamos, venía un rollo hecho de cuadraditos de celuloide,
esos negativos se revelaban en unos tanques con unos líquidos y luego se ponía cada uno de esos negativos en lo que se llamaba una ampliadora, que era en realidad básicamente una lámpara que proyectaba esa luz en blanco y negro sobre una tabla sobre la cual se ponía un papel. Les estoy revelando algo. Ahora, mientras lo digo me doy cuenta de que les estoy contando una historia de cuando, no sé, de cuando las carabelas empezaron a venir para esta zona. Entonces, era muy mágico porque la luz se proyectaba sobre ese papel, uno no veía mucho de lo que pasaba, pero después se ponía ese papel en una especie de cubeta con un líquido que se llamaba revelador y empezaba a aparecer en el papel, que estaba blanco, todos los tonos de negro que terminarían por hacer la foto. ¿Se entiende? Realmente era como una magia. Yo no sé si tú te acuerdas, obviamente no te hagas el tonto. Y el laboratorio en sí, el lugar donde se hacía eso, tenía que tener luz roja, porque cualquier otra luz velaba el papel, o sea, lo ennegrecía antes de tiempo. Entonces era un espacio chiquitito, con luz roja, con esos líquidos, con esa magia, con ese olor que tenían esos preparados químicos. Y yo me pasaba horas con mi padre ahí, era como nuestros momentos más íntimos probablemente. Me gustaba estar ahí con él. Y empecé a hacer fotos y quise ser fotógrafo. Y cuando cumplí 16 años, terminé el bachillerato, el colegio secundario, no sé cómo lo llaman. Yo siempre tenía como mucha prisa y me apresuraba y daba años libres y qué sé yo, así que a los 16 años había terminado todo eso y conseguí que un amigo de mi madre me recomendara al director de un periódico que acababa de salir a ver si me tomaban para empezar a formarme como fotógrafo. Ayer hablábamos de cómo funcionan las escuelas de periodismo, después si quieren charlamos más de eso, y yo decía que mi generación, en mi época, no había escuelas de periodismo en la Argentina, no había por lo menos escuelas universitarias de periodismo, sino que los periodistas se formaban a la vieja manera medieval. Uno entraba a trabajar en el escalón más bajo, digamos, de la escala profesional e iba aprendiendo haciendo las tareas más ingratas. Entonces, supuestamente, entrar a formarse de fotógrafo consistía en que te encerraban en ese laboratorio a hacer el trabajo bruto, el trabajo de revelar los rollos de negativos y todas esas cosas durante quién sabe cuánto, hasta que un día quizás un fotógrafo se enfermaba, entonces te decían, pibe, vos sabés hacer fotos, qué sé yo, sí, bueno, andá y trata de hacer esta nota. Y así poco a poco ibas avanzando en el escalafón. No había una formación formal, con perdón de repetición, no había una formación formal, sino esta especie de aprendizaje a la medieval. Y a mí me dijeron, el director del periódico me dijo, bueno, te podemos formar como fotógrafo. El problema es que era diciembre, en Argentina las vacaciones son de diciembre a fin de febrero, y había poca gente y me dijeron, no, me dijo el director, hasta marzo no podemos empezar a formarte de fotógrafo, mandarte ahí al laboratorio. ¿Qué querés hacer? ¿Irte a tu casa y volver en marzo o empezar a trabajar ahora mismo como lo que en Argentina se llamaba formalmente cadete o más habitualmente chepibe? Chepibe porque era el muchacho al que siempre se le dice, che pibe, vení, tráeme un café, o che pibe, andá a llevar estos papeles. Entonces yo dije, no, yo prefiero trabajar, yo quería trabajar, estaba ahí como que quería entrar en el mundo de los adultos, ¿no? Era un diario además muy impresionante donde trabajaba gente que yo admiraba muchísimo, después en todo caso hablamos de eso. Y entonces les dije que no, que quería empezar a trabajar. Entonces empecé a trabajar y mi trabajo tenía básicamente dos facetas bien diferenciadas. Una que me llenaba de emoción era que yo tenía que cortar los cables de agencia y llevarlos a las secciones. Acá volvemos a hablar de la prehistoria. Seguramente casi ninguno de ustedes sabe que las agencias de prensa mandaban sus informaciones, sus cables, a los diarios a través de una máquina grande y ruidosa que se llamaba teletipo o telex, que era algo que cuando se escribía en la central, digamos, de una agencia, en todas estas terminales, que eran las teletipos, repartidas en todos los periódicos del mundo,
aparecía aquello que se escribía en la central. Era como, ¿saben?, una forma de propagación del texto bastante primitiva que entonces parecía modernísima. Entonces, cada periódico tenía una sala de teletipos donde había 8 o 10 máquinas de estas de las distintas agencias, France Press, Associated Press, EFE, la Agencia Nacional, en el caso de Argentina era TELAM, y así sucesivamente, donde iban saliendo las informaciones así de primera mano. Entonces yo decía, yo soy el primero que se entera de todo lo que pasa en el mundo. Porque imagínense, era una época en que uno no se enteraba ni por internet que no existía, ni por la televisión que era lentísima para dar información, si acaso por radio, pero la radio también se enteraba por las teletipos. Entonces yo estaba muy emocionado de que era el primero que sabía las cosas que pasaban en el mundo. Me acuerdo que mientras estaba ahí con las teletipos salió la noticia de que en España, esto era principios del 74 o fin del 73, creo que principios del 74, la ETA, un grupo terrorista vasco, había puesto una bomba y había hecho volar al jefe de gobierno, el coche del jefe de gobierno, como 8 pisos en una calle de Madrid, Carrero Blanco, ¿te acuerdas? La calle La Gasca. Calle La Gasca. El coche pasó por encima del edificio y cayó en el patio interno, una especie de una bomba en serio. Bueno, esa era una de las facetas de mi trabajo y la otra faceta era llevarle café a la gente, cosa que me había hecho temible en la redacción porque yo siempre fui absolutamente torpe, con lo cual le tiraba café encima a todo el mundo. Yo creo que los presupuestos de tintorería de esos pobres muchachos aumentaron tanto que empezaron a buscar la forma de deshacerse de mí, o por lo menos de quitarme de esta faceta, de esta función peligrosísima. Y así fue que un día, creo recordar, no, estoy casi seguro, que fue el 16 de febrero de 1974, justo antes de la fundación de Bogotá y de algunas otras cosas por el estilo, un señor, un jefe de la sección Vida Cotidiana, Información General y demás, que yo decía un viejo uruguayo, después reconstruí, pensé que debía tener unos 40 años, o sea que era un viejo, pero decrépito, un viejo uruguayo que estaba a cargo de la sección, se había quedado sin gente, sin redactores. Era febrero, es el mes de más vacaciones, era sábado, no había nadie. Y entonces el hombre no llegaba a cerrar las páginas que le tocaban para el día siguiente. Y yo andaba por ahí con la bandeja y esas cosas y me dice, che, pibe, ¿vos podrías ayudarme? ¿Qué sé yo? Y digo, sí, ¿por qué no? ¿Te parece que podés redactar una notita, un cable que tengo acá? Yo digo, sí, puedo hacer. La nota era que habían encontrado el pie izquierdo de un andinista japonés que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes. Se había perdido todo el andinista, pero por alguna razón encontraron el pie izquierdo. No era una información que fuera a cambiar el rumbo de la historia de Occidente, pero fue lo que me tocó, es lo que hay. Entonces escribí eso y yo era, como decías hace un rato, bueno en castellano en la escuela. Entonces me salió más o menos bien y al día siguiente seguía sin haber gente, entonces me dijeron si podía escribir alguna otra cosa y así fue, por absoluta casualidad, como nunca fui fotógrafo, ni tampoco periodista, pero bueno, vengo simulándolo hace 44 años. Entonces me salió más o menos bien y al día siguiente seguía sin haber gente, entonces me dijeron si podía escribir alguna otra cosa y así fue, por absoluta casualidad, como nunca fui fotógrafo, ni tampoco periodista, pero bueno, vengo simulándolo hace 44 años. Bueno, voy a hacerle una segunda pregunta y quiero decirles que va a haber bastante tiempo para que ustedes le hagan, le presenten sus inquietudes y le hagan sus preguntas a Martín Caparrós. El título de esta charla que lo escogió usted es ¿a dónde va el periodismo? ¿O hacia dónde va el periodismo? Y la pregunta es esa, la que queremos hacerle todos es ¿y esto hacia dónde va? Sigo pensando que realmente la primera gran habilidad del periodista es hacer las preguntas apropiadas, hacer o hacerse, ver qué es lo que vale la pena de averiguar dada una situación X cualquiera, qué es lo que importa saber. Esto sigue siendo así, por más diversas crisis que pueda haber en la profesión y por más que nos preguntemos mucho hacia dónde va. Entonces, tenemos esa sensación de crisis, sí, por un lado, porque nos parece que nos tocan tiempos difíciles en que vivir, pero también porque hay una crisis muy evidente de los medios, la forma de organización y distribución
producción y distribución del periodismo que imperó durante básicamente todo el siglo XX, que podríamos definir como la existencia de grandes unidades mediáticas, en principio diarios y o revistas, pero después también grandes radios y grandes canales de televisión, o noticias de televisión, que se planteaban como grandes unidades que garantizaban la credibilidad de aquello que ofrecían como información. Muchas de esas cosas empezaron a desaparecer, como ustedes saben, con los cambios tecnológicos que hubo en los últimos 20 años, ¿no? El sistema de financiación ya no funciona, esos medios pierden su lugar central en la circulación de la información y además ya no dan garantías. Quiero decir, ya uno no les cree simplemente porque lo publicó tal medio o porque lo publicó tal otro. Lo cual, y es uno de los aspectos del asunto, a mí me parece bastante sano. Yo siempre estuve en contra de esta lectura acrítica de los medios. A lo que voy es, no hay relato que no sea subjetivo, porque todo relato está hecho por un sujeto, por definición. Eso es el trabajo del periodista, hacer un recorte de la realidad, necesariamente, porque la realidad entera no sería inabarcable, hacer un recorte de la realidad y presentarla a sus lectores, a sus receptores, ¿sí? Ese recorte es el oficio, quiero decir, lo que aprendemos es saber qué recorte vale la pena hacer, que en una situación cualquiera vale la pena de ser contado, nos parece interesante, nos parece informativo, nos parece importante o lo que sea, y que nos parece que es mejor dejar de lado, que no cabe o que no vale la pena. Eso es subjetividad pura. No, pero uno podría concluir de esto que dice usted, que lo que pasa en el mundo ahora es que lo que hay es una gran crisis de los medios de comunicación, posiblemente de los grandes medios, pero no del periodismo. Claro, yo creo en eso. Creo que los medios clásicos con los que vivimos durante mucho tiempo están en crisis, pero como por otro lado tienen todavía un peso muy importante, aunque estén en proceso de transformación y vaya a saber dónde, como todavía tienen un peso muy importante, consiguen convencernos de que su crisis es la crisis del periodismo. En los últimos tiempos se habla muchísimo de las fake news, de las noticias falsas y del fenómeno de la posverdad y en Estados Unidos especialmente el presidente Donald Trump pues dice que los medios de comunicación lo que difunden son estas noticias falsas. ¿Ese fenómeno le inquieta? ¿Le parece que los grandes medios lo están haciendo bien para combatirlo? ¿Cuál es su percepción de las fake news? Bueno, no me inquieta más que hace 10 años, o hace 20 años, o hace 40 años. Quiero decir, inventaron el agua tibia con esto de las fake news, ¿no? Digo, siempre hubo fake news. Lo que pasa es que a los americanos ahora les da por inventar cosas que a todos nos venían pasando desde hace décadas y que como a ellos les empezaron a pasar ahora, bueno, yo creo que tampoco, como a ellos siempre les pasaron, pero ahora se dieron cuenta, entonces suponen que son novedades extraordinarias, como esto de tener un presidente bananero o que los periódicos cuenten historias notoriamente inventadas o cosas por el estilo. Es algo de lo que todos sabemos y venimos hablando y sufriendo las consecuencias desde siempre. Entonces, no comparto realmente esta preocupación. Digo, no es que no la comparto, no me preocupa ahora más que hace 20 años. Me parece que, al contrario, ahora hay muchos más elementos para pelear contra la falsificación informativa que hace 20 años. Se le suele echar la culpa de las fake news a las redes sociales y a la circulación digital y todo esto. Y yo creo que es al revés, que justamente la circulación digital hace que sea mucho más fácil detectar esas falsas noticias. Le voy a hacer una última pregunta antes de darle paso al público. Usted, entre otras muchas cosas, es famoso y célebre por sus crónicas, por las que escribe. ¿Cómo escoge un tema para dedicarle yo no sé cuántos meses para publicar una crónica? Si supiera. No, nunca lo sé realmente. Yo no sé cómo lo elijo. Tengo un sistema como de constatación, digamos, de puesta a prueba, que es que en general
Yo soy curioso, quiero decir. Si algo, soy curioso y soy meterete, no sé cómo se dice. ¿Se dice acá meterete? No. Como me tomen todo, ¿eh? Chismoso también. Chismoso es un subconjunto de me tomen todo, metido o meterete, o vaya a saber cómo se dice en colombiano. Tenemos ese famoso idioma común que nos separa, pero bueno. Y supongo que también por eso me gusta el periodismo. Yo digo, ¿qué es ser un periodista? Dice alguien que sabe un poco de todo y nada realmente. Dije, a mí no me molesta ese programa. Sí, a mí me gusta esa idea. Entonces, digo, es esta cosa, el mono loco, salta de rama en rama, trata de saber un poco de todo y nada realmente. Entonces me tientan muchos temas, me dejo tentar por muchos temas. Entonces, mi sistema de prueba es los desecho. Ya a esta altura sé que es así, digo, no voy a... Pero después el tema vuelve, al día siguiente pienso de nuevo, ay, ¿por qué no hago tal cosa? No. Y así, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cuando realmente sigue volviendo, es que, bueno, digo, está bien, mala suerte, voy a tener que encararlo. Así que en general es así.